Hermanos, pronto empezará el 2021 y tenemos que ser una iglesia que, a pesar de que la situación no nos ha permitido tener digamos así, mucho movimiento en cuanto a lo que es el evangelismo, en cuanto a lo que es todo lo que acostumbramos a hacer como iglesia, no nos detenemos. Sin embargo, que la comunidad que no está en Cristo sepa realmente lo que significa la iglesia, porque hay mucho malentendido acerca de lo que significa la iglesia. Hay conceptos equivocados sobre la iglesia. Entonces, por un lado, la crítica contra la iglesia es fuerte y es muy negativa, pero por otro lado también hay una expectativa demasiado humana y no bíblica acerca de quiénes son los que conforman la iglesia. Y la pregunta sería, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y algunos, mis hermanos, definen la iglesia como un edificio. Así lo definen muchas personas. La iglesia es un edificio, donde quiera que van, es un edificio que tiene un nombre y tienen ese entendimiento, ese concepto de que eso es iglesia, un edificio. Otros definen que la iglesia es propiedad del pastor. Otros piensan que la iglesia, como fue fundada por el pastor tal, es la propiedad del pastor. Y si se va el pastor, se lleva todo lo que le pertenece. Hay personas que hacen esta pregunta, inclusive, ¿a qué iglesia vas? Y alguien responde, voy a la iglesia del pastor Palacios. Como si fuera mi iglesia, mi propiedad, como si esto es heredado por mí y nadie me lo va a quitar. Muchas personas están hasta el día de hoy completamente equivocados de lo que es la definición bíblica de lo que es iglesia. Otros hablan de la iglesia en términos de organización. Inclusive hasta las iglesias se convierten en el nombre de algún líder, ¿no? Palacios Ministry o Vélez Ministry. Perdóname, mi hermano, la confianza que tenemos en ser tu apellido. Vélez Ministry. Y eso, más allá de no ser un pecado, pero confunde a las personas en lo que significa la iglesia desde el punto de vista bíblico. Y como nosotros queremos ser una iglesia fuerte, una iglesia, como dice, triunfante, una iglesia militante y triunfante, como la palabra lo describe, queremos ser una iglesia que entendamos por qué estamos aquí, qué es lo que somos. ¿Cómo es posible que el día de hoy todos nosotros nos una una sola fe, un solo espíritu y un solo Dios? Entonces es necesario que nosotros miremos la palabra de Dios justamente para encontrar la definición correcta. Porque más allá de todas las definiciones, más allá de todos los conceptos que la gente habla acerca de la iglesia, esta mañana queremos analizar desde la palabra de Dios, a la luz de la palabra, cómo se origina la iglesia y quiénes lo conforman. Número uno, cómo se origina y quiénes lo conforman. Número dos, qué representación espiritual y bíblica tiene la iglesia. ¿Qué representamos nosotros en este momento, en este lugar llamado Ponciano? ¿Qué representamos? Y número tres, ¿qué le espera a la iglesia verdadera? ¿Qué le espera a la iglesia verdadera? Así que quiero invitarlos a que abran sus Biblias y tenemos ahí en la pantalla. Lo que pasa es que con la luz del ambiente no se notan bien los versículos bíblicos. Así que vamos a hacer todo lo posible para leer directamente de nuestra Biblia. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26. Porque cuando se habla de iglesia, ese concepto quiere decir una asamblea, una congregación, personas que se reúnen para un buen propósito, personas de fe en Cristo que se reúnen para un propósito. Pero lo interesante es que ya esto se muestra desde Génesis capítulo 4. Dice el capítulo 4, versículos 25 y 26 lo siguiente: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set
también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y aquí vemos que los hombres, ya estos seres humanos, hijos de Dios, comenzaban a convocar el nombre de Jehová, a alabar a Jehová, a darle la gloria y la honra a Jehová. Y como asamblea y como cuerpo, invocaban el nombre del Señor. Ese es uno de los propósitos de ser asamblea el día de hoy, de ser un cuerpo en Cristo, que proclamamos y que invocamos el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Invocamos el nombre del Señor, de nuestro Señor. Y después vemos que el propósito de la asamblea, de ese grupo, de esas personas, de esos seres humanos, hijos de Dios, continúan en el hogar de los patriarcas. Ustedes pueden ver durante todo el libro del Antiguo Testamento cómo los patriarcas, los padres del hogar, se esforzaban para que su familia, su esposa y sus hijos sigan invocando el nombre del Señor. ¿Cuánto se ha perdido en este tiempo que los padres no llevamos a nuestras familias a invocar el nombre del Señor? Y si somos la verdadera iglesia, la verdadera asamblea, debemos llevar a nuestras familias, sobre todo los varones, sobre todo los hombres, los varones que estamos en este lugar. Hemos sido llamados por Dios, hemos sido encomendados por Dios a guiar a nuestras familias a invocar el nombre del Señor. Mis hermanos, ese cuerpo que va creciendo hasta ser una nación en el Antiguo Testamento de 12 tribus y de familias incontables, viene a ser lo que en el Nuevo Testamento se llama iglesia. La primera vez que se menciona la palabra iglesia en la Biblia es en Mateo capítulo 16, versículo 15 hasta el 18. En Mateo capítulo 16, la Biblia nos muestra claramente esa aparición ya como palabra iglesia. Leemos en Mateo capítulo 16, versículos del 15 al 18. Aquí lo voy a encontrar ahora mismo. Dice lo siguiente: Señor, este es el 17, vamos a leer el 16. Muy bien, aquí está. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús hablando con sus discípulos. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús declarando por primera vez que sobre esa roca se fundaría lo que es la iglesia, y que nada podrá borrar de la faz de la tierra la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, en este pasaje vemos que Jesús llevó a sus discípulos fuera de Jerusalén y le preguntó quién pensaban que Él era. Y Pedro responde, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo a Pedro que era dichoso porque él había recibido esa revelación directamente de Dios. Él no había recibido esa revelación de que Jesús era el Cristo, el Mesías, por revelación, por inteligencia o por haber estudiado muchísimo el Torá. Era porque era necesario que el Espíritu de Dios le confirme y le revele la verdad. Le revele la verdad. Y por eso Jesús le dice, dichoso eres que el Padre te lo ha revelado. Qué dichosos somos en esta mañana por esta revelación que Dios nos da en este día. Y no solamente a través de la palabra, porque es el mismo Espíritu Santo quien produce el entendimiento, el discernimiento de lo que oímos en este día. Mis hermanos, tan pronto como Jesús confirmó esta revelación, Él respondió diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesús.
Esto no significa que Pedro, como muchos han querido mostrar, que Pedro es el primer papa en el mundo. Este versículo no significa que Pedro es el primer apóstol en quien Jesús va a edificar su iglesia. Pedro no es la roca. Cristo mismo es la roca y el fundamento. ¿Saben quién es Pedro? Un discípulo de Jesús, pero él es la piedrita y Cristo es la petra. Exactamente, la roca. Pedro es el stone, la piedra, pero Cristo es la roca. Y la palabra dice que sobre la roca edificará Cristo su iglesia. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Amén, gloria a Dios. Esta iglesia está edificada en la roca que es Cristo Jesús. No en la piedrita que es el pastor Palacios. Es en la roca firme de Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, lo que significa este pasaje es que la confesión de Pedro y de los demás discípulos por revelación del Espíritu sobre quién es Jesús es el fundamento sobre el cual se constituye, se construye la iglesia. Esa piedra o esa roca es Jesús mismo. Vayamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice Efesios 2, 20? Dice lo siguiente: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo mismo. Nosotros nos edificamos sobre las enseñanzas apostólicas, pero ¿quién es el fundamento de esas enseñanzas? Es Cristo mismo, Jesucristo el Señor. Mis hermanos, la palabra griega para iglesia es eclesia. Yo creo que lo puse ahí, a ver, ayúdenos si se logra ver exactamente. Eclesia es la palabra en griego para lo que es iglesia en español. Pero eclesia tiene una definición muy particular en griego. Las primeras dos, o sea, el prefijo significa asamblea, ¿verdad? Es una asamblea llamada, porque eclesia son los llamados. Somos una asamblea llamados a salir del mundo. Asamblea o congregación llamados a salir del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos separados por Dios. Las alabanzas hoy día nos han dado a entender de que por gracia hemos sido llamados, de que por gracia hemos sido elegidos, pero hemos sido llamados y elegidos para salir del mundo, no para apartarnos de las personas en el mundo, sino para salir del mundo, que en otra palabra sería salir del pecado, salir de la esclavitud del pecado, salir de Egipto para ir a la tierra prometida que es Cristo Jesús. Hemos sido llamados, eso es iglesia, eclesia en griego, asamblea llamada a salir del mundo. Y es interesante porque iglesia en inglés se dice church, y church también viene de una palabra griega que sería kuriakos. ¿Qué quiere decir kuriakos o church en inglés? Quiere decir que pertenece al Señor. Le pertenecemos al Señor. Somos una asamblea llamada, separada para salir del mundo, para salir de la esclavitud del pecado. No apartarnos de las personas del mundo, sino más bien para apartarnos del pecado, porque ahora le pertenecemos al Señor. Amén. Esa es la iglesia. Es la asamblea de todas las personas que han sido llamadas por Dios a salir del mundo. Por otro lado, como dije, la palabra church se deriva en kuriakos en griego, que es un adjetivo y se emplea para caracterizar algo que pertenece al Señor. Tú le perteneces al Señor. Ya no te perteneces a ti mismo si has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador. Yo no me pertenezco a mí mismo, pertenezco al Señor. Y por lo tanto a Él me debo y en Él confío, en las buenas y en las malas, en el gozo, en la tristeza, en el dolor, en la salud. En todo momento Cristo es mi Señor. Una clara descripción de la naturaleza de la iglesia también se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2.
capítulo 1, versículo 2 de Primera de Corintios. ¿Qué es lo que nos dice esta carta a los Corintios? Nos dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Claramente aquí es una descripción de lo que somos. Somos la iglesia de Dios, que no está en Corinto, pero está en Ponciana. Estamos aquí en Ponciana. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Dice, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir santificados? Que estamos siendo moldeados. La santificación no es algo que ya ocurrió y que ahí terminó. Santificado es que seguimos siendo santificados. Hoy algunos de ustedes han subido la escalera de la santificación y están más arriba que yo. De repente mañana yo los paso, pero estamos en la escalera de la santificación. Santificados, dice la palabra, en Cristo Jesús. ¿Llamados a qué? A ser santos. Y ese es otro problema, porque las personas creen que ser santo es ser perfecto. Y es por eso que algunos dicen, ¿qué iglesia? ¿Qué cosa es iglesia? Uy, ese es un grupo de hipócritas. Porque creen que como la palabra dice que somos santos, ellos nos miran como santos un poco más, nos quieren poner unas velitas. ¿Cómo se confunde la palabra de Dios? Ser santo no es ser perfecto. Ser santo es que Dios te ha separado para Él y te está santificando día a día, y cada día somos mejor que ayer. Hoy somos mejor que ayer, y mañana seremos mejor que hoy. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Santo es ser separado. Santo no es ser perfecto. Por lo tanto, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayer hablaba con un hermano de Texas, by the way, un puertorriqueño como muchos que están aquí. Qué gozo haber hablado con este hermano, porque él está pronto a mudarse a Ponciana y nos va a visitar. Y qué linda conversación. Y él es mi hermano en Cristo, yo soy su hermano en Cristo, donde quiera que nos encontremos, porque invocamos juntos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, la palabra, como dije, es congregación, es asamblea. Y Pablo, que escribe aquí en Primera de Corintios, que somos la iglesia de Dios, nos describe como los santificados en Cristo, los santos llamados. Esto indica, mis hermanos, enfáticamente, indica que la iglesia está compuesta de santos. Aquí hay muchos santos y santas en esta mañana. Gloria a Dios. Y no se sorprenda que me digan santo a mí también, pero que me digan con la correcta definición bíblica. Gloria a Dios, mi hermano. Separados por la gracia de Dios. No porque yo me lo merezco ni porque tenga algún mérito, pero gracias, Señor, por haberme separado para ti. Mi hermano, no debemos considerar a la iglesia y a los santos como entidades separadas individualmente. Somos los santos corporativamente, somos la iglesia. Esta mañana aquí hay una iglesia. El lunes esto será una cancha de básquetbol, pero el día de hoy es la iglesia de Cristo, porque somos los santos llamados para ser la iglesia del Señor. Entonces, cuando hablamos, mis hermanos, de la frase a la iglesia de Dios, se refiere a la asamblea, y a la frase los santificados en Cristo, nos dice que esta asamblea lo conforman los que han sido llamados y han sido santificados en Cristo. ¿Cómo santificados? Bueno, el versículo dice que son santificados por poner su fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Al creer en la obra de Cristo, somos apartados, separados por Dios, por Él, nos hizo santos, estaba en su plan separarnos y hacernos santos. Es decir, cuando fuimos unidos orgánicamente con Cristo a través de la fe. Vamos a leer el libro de Romanos, que también es otro libro interesante que nos describe quiénes somos. Porque es necesario, mis hermanos,
que podamos compartir con las personas lo que realmente significa la iglesia de Cristo, para que no se nos juzgue sin una definición bíblica. Dice Romanos capítulo 8, ¿verdad? Versículos de 28 al 30, ya muchos de ustedes lo saben, este versículo, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los que predestinó, también los llamó, a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Allí está claramente cómo Dios, en su soberana voluntad, en su gracia y en su amor, ha iniciado la salvación que el día de hoy tú y yo gozamos y celebramos en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 1? Nos dice lo siguiente. Capítulo 1, versículo del 18 al 21. Dice Pedro de esta manera: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. No hemos sido salvados por oro o por plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Mi hermano, hemos sido escogidos desde antes de la creación del mundo. Romanos dice que somos llamados. ¿Y qué dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1? Primera de Juan 3:1 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Somos llamados hijos de Dios. Somos los llamados, los escogidos. Somos los hijos de Dios, que somos la iglesia de Cristo. Según el teólogo Louis Berkhoff dice: si la palabra eclesia significa congregación o asamblea llamada a salir de entre la masa del mundo, entonces la iglesia consiste en un grupo de elegidos, remanente, convocados de entre la humanidad. Eso es lo que somos, el remanente, y todavía faltan muchos que se adhieran al remanente de Cristo en el mundo. Todavía falta mucho, pero somos el remanente de entre la humanidad, y nos toca hablarle a esa humanidad acerca de Cristo. Para eso hemos sido llamados. Y eso es lindo y grato y gozoso saber que es en Cristo que somos hechos santos. Esto es, separados para Dios, y por lo tanto llegamos a constituir la iglesia. Somos la iglesia de Cristo, no de la iglesia del pastor Palacios. La iglesia está constituida de personas que han recibido a Jesucristo por medio de la fe. Esa es la gran diferencia. Por eso que la iglesia no es una organización, porque es un grupo de personas que han recibido a Cristo por fe, y Cristo es la cabeza de esa iglesia y nosotros el cuerpo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, volvemos a nacer de nuevo, como perdonados, con la cuenta totalmente saldada. Ya la cuenta está saldada. La palabra dice que hemos sido justificados. ¿Qué quiere decir justificado? Usted se para en la corte y el juez le dice: vete a tu casa, ya no debes nada. Pero Señor, yo he cometido muchas infracciones. No te preocupes, aquí hay alguien que paga por ti. Vete a tu casa, eres libre. Eso es ser justificado. Eso es la justicia que hemos recibido en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor, porque Él se merece la gloria y la honra. Hoy me faltó decir, el juez te va a decir: vete a tu casa, pero ya no vuelvas. Ya has sido justificado. Ya has sido justificado.
Eso no quiere decir que eres perfecto, pero ahora nos toca depender de la gracia de Dios para sostenernos en esa gracia y seguir creciendo en santidad. Seguir creciendo en santidad. Mis hermanos, tenemos esa descripción de lo que es la iglesia. Y por lo tanto, esta vida, la cual es Cristo mismo, es la única que nos califica para nuestra membresía espiritual de la iglesia. Es verdad, ya tenemos una membresía espiritual en la iglesia de Cristo. Ya somos miembros de la iglesia de Cristo. Lógicamente que como iglesia local también debe haber una membresía formal para que así asumamos todo nuestro compromiso con este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Mi hermano, mi hermana, no hay otra manera. La iglesia no es un club. Yo nunca voy a promover que haya un grupo del club de los amigos del pastor. O el club tal, o el club tal. Mi hermano, aquí el único que brilla es Cristo. Si no, vamos a desfigurar lo que es verdaderamente la iglesia de Cristo. Yo entiendo, hay que respetar a los líderes. Y yo soy el primero en respetar a mis líderes. Pero así como yo no puedo a ellos engañarlos exaltándolos en las nubes, tampoco quiero que ellos me exalten en las nubes, que me respeten, pero no me exalten. El único exaltado aquí debe ser Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, la iglesia es la asamblea de todas las personas de todos los tiempos que han creído en Cristo. Por consiguiente, los que han nacido de nuevo por medio de la regeneración del Espíritu Santo, ahora constituyen el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y cómo representa la palabra de Dios a la iglesia? Ya hemos dicho cómo se ha originado. Ya hemos hablado cómo esto está originado, ¿verdad? Y cómo es que se conforma esta iglesia. Luego, el próximo domingo voy a hablar ya de la conformación de ese cuerpo de Cristo, de ciertas responsabilidades, de ciertos oficios, no puestos, ni tampoco posiciones de autoridad o autoritaria en este lugar, sino el oficio, la labor a la cual el Señor nos ha encomendado llevar. Por lo tanto, ¿cómo la Biblia representa a la iglesia? Y uno de los símbolos en que la Biblia representa a la iglesia es como un cuerpo. Es un cuerpo. Por lo tanto, como cuerpo, tiene que funcionar dependiendo de las demás partes de ese cuerpo. Hoy día usted no puede verme si su cerebro no está funcionando. Porque si usted tiene la vista puesta a mí en esta mañana, pero no tiene cerebro, perdón mi hermano, no me malinterpreten. Estoy diciendo, no tienen el órgano que es el cerebro, ¿ok? Pues no van a poder ver nada, absolutamente nada. El ojo depende del cerebro y todas las partes del cuerpo dependen unas de otras. Miremos lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 5. Dice la palabra: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros. Estamos conectados, somos miembros de este precioso cuerpo. ¿Y qué dice inclusive el libro de Corintios, que describe mejor todavía cómo es este asunto del cuerpo de Cristo? Primera de Corintios capítulo 12, versículos 26 y 27. 12, 26 y 27. Aquí está. Dice lo siguiente: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Yo quiero mencionar siempre la exhortación de nuestra hermana Magda. Es que lloremos con los que lloran, que nos alegremos con los que están alegres, que suframos con los que sufren. Y eso es verdad, ese es el cuerpo de Cristo. ¿O a usted no le duele la cabeza cuando se golpea un dedo? Si nos duele el dedo, nos duele la cabeza. Y así podemos quedarnos a mencionar aquí en tantas cosas. Pero esa es la realidad de la iglesia de Cristo como cuerpo.
Entonces muchos miembros, un solo cuerpo. Es importante entonces que resaltemos la unión como cuerpo, la unidad como cuerpo. No se llevó a cabo por méritos nuestros, sino por la obra redentora de Cristo. Solo por la obra redentora de Cristo. Hemos sido apartados del mundo y hemos sido incorporados en Cristo como un cuerpo. Él es el medio que me une a todos los creyentes para conformar un solo cuerpo. Y Cristo es la cabeza. Es necesario, mis hermanos, que sigamos creciendo en el correcto entendimiento de lo que significa iglesia. Por eso que en este día hay muchas personas que no conocen a Cristo, pero que critican a la iglesia y avergüenzan a la iglesia, justamente porque hay algunas iglesias que no han entendido su origen ni han entendido qué es lo que significan para la palabra de Dios, qué la palabra de Dios indica que deben ser iglesias. Hay que orar por ellos. Hay que orar para que vuelvan a la palabra. Hay que orar porque si en verdad tienen un llamado esos líderes de llevar a la iglesia de Cristo, hay que orar por ellos. Nosotros no somos la iglesia perfecta, pero tenemos el deseo de estar cerca de la palabra. Y yo no dudo de eso porque aquí todos queremos estar cerca de la palabra. Y si hay algún texto bíblico, un versículo que necesita más aclaración, más entendimiento, oremos juntos y leamos juntos todo el contexto de esa palabra para poder llegar a una claridad de interpretación. Mis hermanos, es Cristo la cabeza. Este cuerpo tiene un sumo sacerdote, como predicó la otra vez mi hermano Carlos, un líder mayor que es Jesucristo. Y Él merece ese lugar. Cristo merece ese lugar. Si Él ha hecho posible que seamos iglesia, ¿cómo es posible que lo dejemos a un rincón? Y que yo me pare aquí para hablar mis fábulas profanas, mis historias y mis experiencias, como que si eso va a edificar al pueblo y no la palabra de Dios. Es la palabra la que edifica. Usted se puede entretener con mis fábulas, pero eso no nos va a edificar ni a mí ni a ustedes. Es la palabra de Dios que nos edifica. Mis hermanos, Jesús es la cabeza. Jesús es el buen pastor. Y el pastor de una iglesia local, en el caso mío, obro en lugar de Jesús. ¿Pero cómo? Sirviendo y pastoreando bajo la dirección y el ejemplo de Jesús. Esa es mi responsabilidad. Guiar a este pueblo, aportar en el llamado que Dios me ha hecho, pero guiando bajo el ejemplo de Jesús. Míranme de acuerdo a lo que Jesús ha hecho, pero por favor, si me ven alguna falla, oren por mí, no me den pago, oren por mí y exhórtenme. Pero yo quiero, mi hermano, y ahí está mi esposa, sé que no soy perfecto, sé que tengo mis fallas, sé que a veces se sale el indio, por no decir los demonios, pero ¿saben qué, mi hermano? Quiero ser fiel a la palabra, porque sé y estoy convencido que es la palabra que me ha edificado y me sigue edificando, y que es la palabra únicamente que nos edifica. Si alguien me ayuda con un poquito de agua, por favor, mis hermanos. El buen pastor, él es el pastor, el buen pastor que es Cristo Jesús. Leamos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 12. Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que todas esas cartas que estamos leyendo vienen de Pablo. Y Pablo es ese ejemplo. Pero Pablo dice una cosa: síganme a mí porque yo sigo a Cristo, dice Pablo. Él era el primero en seguir a Cristo. Y esa era su pasión, de proclamar al mundo que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Gracias, mi amor. 4 y 12 dice lo siguiente: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi hermano, preste atención. No están hablando solamente de pastores, está hablando de todo aquel que recibe un don de Dios para edificar a la iglesia. Porque dice que es la iglesia. Versículo 12 dice: a fin, ¿cuál es el propósito de que Dios ha dado esta iglesia? Expande el reino de Dios a través de las iglesias. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la que estamos aquí. El Señor quiere perfeccionarnos a fin de que llevemos, que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Todos los que estamos aquí hemos recibido un don espiritual, lo que hemos confesado a Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, en el caso mío, el deber mío es de cuidar la congregación y guiarlos para que puedan ejercer el ministerio de acuerdo a sus dones. De acuerdo a sus dones. Como vemos en la iglesia, hay una serie de dones. Hay una serie de ministerios que no todos poseen. No todos poseen. Por lo tanto, mis hermanos, el fin es la común edificación y no la exaltación personal de ningún individuo. Por supuesto que hay que reconocer a las personas en su debido momento. Eso no hay que confundir con que lo estamos exaltando. Es bueno reconocernos cada uno de nosotros, y aquí siempre estamos reconociendo la labor de todos los hermanos. Yo no me canso de reconocer nuestros hermanos aquí ayudándonos en todo esto, porque lo que están haciendo mis hermanos aquí no solamente nos edifica a nosotros, sino que también edifica a los que reciben, por ejemplo, a través de la plataforma de Facebook. Estamos todos poniendo siempre un solo fin, que es edificar el cuerpo de Cristo. Y si los dones y el actuar de esos dones realmente vienen del Espíritu Santo, siempre tendrá como único fin la gloria de Dios y de Cristo. Mi hermano, óigalo bien. Si realmente el Señor ha dotado de dones aquí, es con un único propósito: de exaltar a Cristo y de exaltar a Dios. Ese es el único propósito por el cual tú has recibido el don del Espíritu Santo. No confundamos los dones con habilidades, porque los dones si son del Espíritu Santo, tienen un único fin: exaltar a Cristo y exaltar a Dios. Ese es el fin. Ese es el propósito por el cual Dios da los dones a su iglesia, a su pueblo. Ya sea el don de sanidad, porque incluso al que tiene el don de sanidad y realmente ha recibido el don de sanidad del Espíritu Santo, de seguro que Él lo hace para glorificar a Dios y glorificar a Cristo. De seguro, porque ese es el único propósito. No glorificarse Él, glorificar a Cristo, porque es el Dios que le está dando ese don para ser Él mismo glorificado, el mismo Dios ser glorificado a través de ese milagro. Mis hermanos, por lo tanto, la responsabilidad del ministerio y la vida de la iglesia recae en todo el cuerpo, sin caer en sensacionalismos ni exaltación personal de un individuo. Recae en todos nosotros, en todos nosotros. Recae en mi esposa, en mi hogar. Porque cuando yo me estoy elevando mucho, ella se encarga de bajarme rápido. Sí, rapidito se encarga, sin que la llame. Me baja rápido. Pero cuando yo estoy en el suelo, ella también viene rapidito a levantarme. Así debemos ser todos. Si hay alguien aquí que está cayendo, su fe está disminuyendo, está perdiendo de repente el deseo de congregarse, de estar en el Señor, ayudémoslo, levantémoslo. Y así es que el Señor nos manda en esta mañana. Mi hermano, leamos lo que dice Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. ¿Qué dice la Biblia en este pasaje, en este versículo 18? Dice lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo. O sea, está hablando de Jesucristo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo está en todas las páginas de la Biblia, que Él es el único que debe ser exaltado, porque Él es la razón por la cual estamos aquí sentados, dándole la gloria a Dios, delante del trono, como dijo mi hermano, delante del trono de gracia que lo ha ganado Cristo por nosotros. Como cuerpo hemos sido lavados de nuestros pecados,
Por la obra de Jesús hemos sido justificados. No tenemos deuda. Cristo ya pagó la deuda. Por la obra de Jesús somos herederos del reino. Por la obra de Jesús somos hijos adoptados por Dios, por lo cual somos el cuerpo de Cristo en este mundo. ¿Cuál es la otra descripción de la iglesia a través de la Biblia? Somos el pueblo de Dios, dice la palabra. Somos ahora dejamos a un lado el cuerpo, ahora vamos al pueblo de Dios. Eso es lo que somos. Somos el pueblo de Dios. Aquí hay un pueblo de Dios, un remanente. ¿Y qué dice Pedro? Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Yo sé que muchos se lo saben de memoria. Que el Señor les bendiga con ese don de la memoria. Yo sí me olvido rápido. Así que oren por mí, mis hermanos, para memorizar los versículos. Pero en Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo, ¿está escrito ahí? A ver, muy bien. Vamos a buscarlo con paciencia aquí. Primera de Pedro. A ver. Capítulo 2, los versículos 9 y 10. Aquí está. Lo quiero leer con paciencia, porque a mí me encanta este versículo. Claramente nos dice: mas vosotros, ustedes y yo incluido, ¿qué somos? Linaje escogido. Nos han escogido, nos han seleccionado, y no por mérito, como digo siempre, porque la palabra lo dice. Real sacerdocio. Qué lindo. Oiga, me siento yo exaltado en esta mañana. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero aquí viene el por qué. Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso somos llamados pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, ya nos comienzan a dar palo, ¿no? Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos el pueblo de Dios, y como tal debemos mostrarnos al mundo que somos pueblo de Dios. A la vecindad debemos mostrarle que somos el pueblo de Dios. La iglesia es esa primicia del reino. El reino ya está aquí. El reino no va a venir. El reino ya empezó, ya está aquí, porque Cristo es el Señor y Cristo es el Rey de este reino. La hermandad de la iglesia es un reflejo de la hermandad universal del reino de Dios. Hoy el reino de Dios está representado en este lugar. Parte del reino de Dios está aquí. ¿Por qué? Por la obra de Jesús. Porque por Él hemos sido adoptados por Dios, por la cual somos el pueblo de Dios. Mis hermanos, somos el pueblo de Dios. No solamente el cuerpo, el pueblo de Dios. Y hay otro símbolo de lo que somos. Somos los pámpanos, dice, de la misma vid. Somos los pámpanos. Para aquellos que les encanta su jardín, sembrar, plantar, ¿verdad? Oiga, mi hermana, imagínense esas ramitas que usted los va cuidando. Somos esas ramas pegadas a la vid de que es Cristo Jesús. Somos esos pámpanos. Ya Juan 15 lo dice, ¿verdad? Que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Nada podemos hacer sin Él. La vida es Jesucristo. Los pámpanos son los creyentes, y quien permanece son los pámpanos. ¿Por qué? Porque la vida es Jesucristo. Nosotros vamos a permanecer como iglesia siempre y cuando estemos pegados a la vid que es Jesucristo. Si no, dejamos de ser iglesia, pegados a esa vid que es Cristo Jesús. La Biblia describe a la iglesia como pámpano de la vid. Permanecemos en la vid, de ella sacamos la vida, la alimentación espiritual. Y si usted quiere mantenerse verdoso como esas ramas que están pegadas a la vid, tenemos que estar pegados a la vid que es Cristo Jesús. ¿Qué más somos? Dice la Biblia, somos el edificio espiritual de Dios. También habla de edificio, pero espiritual, no edificio terrenal. Estamos acostumbrados a escuchar frases como dije hace un momento, ¿a qué iglesia vas? Voy a esta, a la otra. La iglesia no es el edificio físico, no es propiedad de un pastor. La iglesia
de Cristo es un grupo de personas. Eso no quiere decir que el santuario material y físico no podamos llamar casa de Dios. Podemos llamar casa de Dios. Cuando tengamos el santuario construido, será la casa de Dios. Pero la iglesia empieza a cobrar vida cuando los hijos de Dios comienzan a reunirse. Así que, mis hermanos, pero la santidad de ese santuario viene de Cristo, que está presente con los llamados, con los escogidos. Así que por eso nos llamamos hermanos y hermanas en Cristo. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas. A cualquier persona que haya confesado a Cristo como su Salvador personal, sin importar la iglesia, sin importar la denominación local a la cual pertenece, somos hermanos en Cristo. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9, que ya estamos casi terminando? Primera de Corintios, aquí tengo en el capítulo 3, ¿verdad? Muy bien. Vamos a tener paciencia porque el viento está muy bueno en este momento y yo le doy gracias al Señor porque así deseo que el Señor siempre sople esa frescura de su Espíritu Santo en este día. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Está hablando en términos espirituales. ¿Colaboradores en qué sentido? No es que hemos colaborado para que tengamos salvación, es la colaboración ahora que somos salvos. Colaboradores en el reino de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, somos labranza de Dios, edificio de Dios. Por eso se dice que los cristianos son la iglesia y se reúnen como iglesia. Entonces, también hay otra descripción, que somos la esposa de Cristo. Él es el novio y nosotros somos la novia. ¡Qué lindo símbolo! Ese símbolo que nos dice la palabra de Dios, que Él es el esposo, ¿verdad? Y nosotros la esposa del Cordero. La iglesia se figura como una esposa y Cristo se figura como el novio. ¿Qué dice Segunda de Corintios? Vamos a leerlo de ahí porque aquí las hojas no nos dejan leer. Segunda de Corintios, mi hermano, es el mismo. Dice: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Qué lindo que el Señor nos sigue transformando, porque cuando el día que venga el Señor experimentaremos esa glorificación de ser perfectos. Qué linda imagen de esa relación íntima que tiene Cristo con nosotros. Esa relación conyugal eterna es con Cristo el esposo, que dice Apocalipsis 21:2, mi hermano. Dice: había además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera, mis hermanos. Esa relación por siempre, eterna, por siempre con el esposo que es Cristo. Bendito sea el Señor. Y justamente para terminar, ¿qué es lo que nos espera? Quiero leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes, sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Sabemos que Cristo es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nosotros glorificamos a Cristo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entretenerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios?
Y si el justo con dificultad se salva, ¿de en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hagamos el bien, mis hermanos. Esta es la característica de la iglesia. Continuamos defendiendo la fe. Sigamos luchando contra las dificultades, contra todo lo que el Señor ya nos ha anunciado, contra las fuerzas diabólicas, contra los principados de las tinieblas. La iglesia militante es la iglesia activa en el día de hoy. Y el libro justamente de Hebreos 32, 39 tiene también algo hermoso que decirnos en esta mañana. Hebreos capítulo 10, vamos a mirar el 10, versículos del 32 al 39, dice lo siguiente: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvís gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso grande al Señor por esa verdad en la que tenemos que enfrentar. Quiero despedirme, mis hermanos, y quiero despedirme en esta mañana con este mensaje. Habíamos hecho referencia que la aparición de la asamblea de los hijos de Dios se ve desde Génesis 4, 25, 26. Desde ahí se ve la iglesia. Desde ahí vemos a la iglesia que como cuerpo invocaban el nombre del Señor. Esa nación de 12 tribus, de los patriarcas, de familias incontables, continuaban de generación en generación, y hoy somos nosotros esa parte de esa generación, por gracia de Jesucristo. El cristianismo comúnmente se define como una relación personal con Jesucristo. Esa es la iglesia, ese es el cristianismo, una relación personal con Jesús. Pero todo aquel que confiesa a Cristo como su Señor debe unirse a la iglesia, porque Él le pertenece a ese cuerpo, y unirse a ella porque es un miembro de ese cuerpo. Qué triste saber de algunos que se autollaman cristianos y decir: no, yo no creo en la iglesia, yo creo en Dios, creo en Jesucristo, pero yo alabo a Jesucristo en mi casa. No, sin haber habido pandemia, ¿ok? Saquemos la pandemia de lado. Pero qué triste saber que muchos cristianos dicen eso. No, yo no creo en la iglesia. Claro que no crees en la iglesia porque no conoces lo que es la iglesia, porque no has leído tu Biblia, qué significa la iglesia. Tú eres parte de esa iglesia si te confiesas cristiano, y todos nosotros somos parte de esa iglesia. Así que, mis hermanos, en esta mañana, no olviden, recibiremos grandes bendiciones. Amemos a la iglesia en la cual somos parte, y oremos por la paz y el bienestar de esta iglesia, de este cuerpo de Cristo.